Mariana tenía 17 años cuando su vida familiar empezó a desmoronarse lentamente, como un castillo de cartas en el viento. Era la hija mayor de Laura y Alejandro, pero desde la llegada de Ernesto, su padrastro, las cosas cambiaron. Su madre, Laura, siempre fue una mujer cálida, pero con la llegada de Ernesto, parecía haberse perdido en un mar de compromisos que dejaban poco espacio para Mariana. Antes de que él llegara, la familia vivía en una rutina relativamente estable, aunque con los roces normales que surgen en cualquier hogar. Sin embargo, desde que Ernesto se mudó con ellos, el ambiente de la casa se volvió tenso. Mariana comenzó a sentir que ya no tenía un lugar en el hogar, como si de alguna manera el espacio que antes compartían con su madre hubiera sido invadido. Ernesto no era mal hombre, pero su presencia imponía una autoridad que no había en su casa antes. Todo se volvió más estructurado, más rígido. Mariana odiaba la forma en que él siempre tenía algo que decir sobre cada aspecto de su vida. Ya no podía ni escuchar música a su gusto, ni salir con sus amigos sin que él interviniera. Lo que antes era un hogar lleno de conversaciones y risas se convirtió en un sitio de silencio incómodo. Lo peor de todo era la relación con su madre. Laura, que antes la cuidaba, la consolaba y la orientaba, se veía cada vez más distante. Estaba inmersa en su relación con Ernesto, y cuando Mariana intentaba hablar con ella sobre cómo se sentía, Laura respondía con frases rápidas, como «tienes que entender, hija, que la situación es diferente ahora», o simplemente la ignoraba por completo. Mariana comenzó a pasar más tiempo en su habitación, intentando encontrar consuelo en su mundo interior, aunque pronto ese refugio también se volvió insuficiente. Se sentía atrapada, abandonada por la figura materna que había sido su principal fuente de apoyo. La casa, que antes representaba seguridad, ahora le generaba un nudo en el estómago. En su habitación, las paredes parecían acercarse cada vez más, y la soledad era aún más palpable cuando la veía a ella, su madre, que antes se desvivía por escucharla, ahora apenas levantaba la mirada cuando entraba. Las pocas veces que Laura intentaba conversar, lo hacía de manera fría y distante, como si ella misma estuviera en un estado de trance emocional. Ernesto, por su parte, parecía disfrutar de su rol como figura de autoridad, pero Mariana no lograba ver ninguna bondad en sus intentos de integrar la familia. No le gustaba cómo trataba a su madre, ni cómo le decía qué hacer en su propio hogar. Era como si estuviera intentando ser el padre que nunca tuvo, pero con una dureza que le resultaba insoportable. Mientras tanto, su hermano menor, Lucas, disfrutaba de la nueva dinámica. Era el niño del medio, y todo parecía irle mejor desde que Ernesto llegó. No comprendía la angustia de su hermana, pues para él, tener una figura paternal a su lado era algo nuevo y emocionante. Pero para Mariana, esto solo profundizaba la brecha entre ella y su madre, que ahora parecía tener más tiempo y cariño para Lucas. El conflicto con su madre llegó a su punto máximo una tarde de otoño. Después de una discusión con Ernesto, Mariana decidió que ya no iba a quedárselo todo dentro. Se sentó frente a Laura, esperando que al menos su madre le diera un poco de comprensión. Pero Laura, cansada, se limitó a decirle que debería ser más paciente, que los cambios no eran fáciles para nadie. Las palabras de su madre fueron como un golpe en el estómago. Mariana sentía que la había perdido. Y lo peor era que no sabía cómo recuperar esa conexión, esa cercanía que había sido el pilar de su vida hasta ese momento. Se preguntaba si alguna vez volverían a ser las mismas. Quizás nunca volvería a sentir el abrazo de su madre con la misma calidez. La sensación de estar fuera de lugar en su propia casa era cada vez más insostenible. Y así, a medida que pasaban los días, la familia parecía más dividida que nunca. Mariana, atrapada en sus propios sentimientos de abandono, luchaba por encontrar una manera de llenar ese vacío emocional. Pero la sensación de estar fuera de lugar, incluso dentro de su propio hogar, era más fuerte que cualquier otra cosa. La casa ya no era un refugio para ella, sino un recordatorio constante de lo que había perdido. En ese espacio de incertidumbre, Mariana comenzó a preguntarse si alguna vez podría encontrar su lugar de nuevo, ya sea en su hogar o en el mundo que la rodeaba. Pero por ahora, todo lo que sentía era la soledad, acompañada por las paredes que parecían cerrarse más y más a su alrededor.
Las semanas que siguieron al último enfrentamiento con su madre fueron aún más difíciles para Mariana. La casa, que ya de por sí se había vuelto un espacio incómodo, parecía haberse llenado de una atmósfera densa, como si la tensión que vivía con su familia hubiera dejado una huella profunda en cada rincón. Sin embargo, lo que ella no sabía era que el universo estaba a punto de ponerla a prueba de una manera completamente inesperada. Todo comenzó con un dolor en el estómago. Mariana, que no solía quejarse, trató de ignorarlo al principio, pensando que sería algo pasajero. Pero a medida que los días pasaban, el malestar se intensificó. Sentía como si una presión constante estuviera aplastando su abdomen, algo que ni el descanso ni los analgésicos parecían aliviar. No le contó a nadie de inmediato, temerosa de que su madre se molestara o de que Ernesto le restara importancia. Pero cuando el dolor se volvió insoportable, Mariana no pudo seguir ignorándolo. La situación la llevó finalmente a hablar con Laura, aunque no esperaba mucho apoyo. Su madre, que siempre estaba ocupada con las preocupaciones cotidianas o con su nueva relación, no prestó atención a sus palabras, al menos no con la urgencia que Mariana necesitaba. Es solo un dolor pasajero, hija. Tal vez es por el estrés de la escuela, fue la respuesta que recibió. Mariana intentó confiar en su madre, pero la molestia siguió empeorando. Su energía empezó a disminuir, y el dolor no la dejaba descansar, día tras día. Con cada paso que daba, sentía una sensación punzante en su abdomen, como si algo estuviera fallando dentro de ella. Por fin, una mañana en la que apenas pudo levantarse de la cama, decidió no esperar más y acudió al médico por su cuenta. El diagnóstico fue rápido y devastador, una enfermedad grave que requeriría intervención inmediata. El médico le explicó que, si no trataba la afección a tiempo, las complicaciones podrían ser serias. Mariana, en ese momento, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No estaba preparada para escuchar esas palabras. Su mente, ya sobrecargada con los problemas familiares, no podía procesar la noticia con calma. Su mundo, que ya estaba fragmentado por la distancia emocional con su madre y su padrastro, de repente se vio invadido por la incertidumbre. La noticia de la enfermedad la golpeó con la misma fuerza que una ráfaga de viento helado. Estaba aterrada, pero más que por la enfermedad en sí misma, por la idea de enfrentarla sola. Nadie la había acompañado al médico, y cuando llamó a su madre para contarle lo sucedido, su voz sonó distante, casi apagada. Laura le prometió que iría al hospital en cuanto pudiera, pero lo cierto era que, en lo más profundo, Mariana sabía que esa promesa no se cumpliría. Algo dentro de ella se quebró al escuchar la frialdad en las palabras de su madre. Era como si estuviera hablando con una desconocida. El primer día en el hospital, Mariana experimentó una mezcla de emociones, miedo, confusión y soledad. Los médicos le explicaron lo que ocurriría durante su tratamiento, pero ella apenas pudo concentrarse en sus palabras. El dolor físico era tan intenso que no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Estaba en un lugar extraño, rodeada de personas que no conocía, con la sensación de estar abandonada a su suerte. A lo largo de ese día, en su habitación de hospital, Mariana se vio obligada a enfrentar no solo la gravedad de su enfermedad, sino también el profundo vacío que sentía dentro de sí misma. Miraba por la ventana, viendo cómo la vida afuera seguía su curso, mientras ella estaba atrapada en un lugar que no pertenecía. Se preguntaba si todo lo que había vivido hasta ese momento había sido en vano. Si las palabras vacías de su madre y la indiferencia de su padrastro eran lo único que tenía por familia, entonces, ¿qué le quedaba? Mientras estaba recostada, con el cuerpo dolorido y la mente colapsada, pensó en lo que sucedería a continuación. Su madre, que antes parecía ser su único apoyo, ahora no estaba allí para sostenerla. Y su padrastro, Ernesto, a pesar de su constante control sobre la vida familiar, no era alguien en quien pudiera confiar en esos momentos de vulnerabilidad. No había nadie que la entendiera ni que le ofreciera consuelo. Durante las primeras horas en el hospital, Mariana trató de mantener la calma, pero cada vez que se despertaba de una breve siesta, la soledad la golpeaba con más fuerza. Sentía que su cuerpo ya no le respondía de la misma manera. Cada vez que un enfermero entraba en su habitación, le preguntaba si necesitaba algo,
pero lo único que quería era escuchar una voz familiar, un «estoy aquí» que la hiciera sentirse menos perdida. En los días siguientes, Mariana empezó a experimentar más síntomas. Su enfermedad le quitaba la energía, y las interminables pruebas a las que la sometían en el hospital no ayudaban a aliviar su angustia. En las noches, se sentía especialmente sola, como si fuera una sombra invisible que nadie podía ver. Pero lo peor de todo era la sensación de estar completamente sola en su dolor. Con cada día que pasaba, Mariana se enfrentaba al miedo de lo que podría venir, mientras su familia permanecía a una distancia que se sentía infinita. La falta de apoyo, de consuelo, y la ausencia de una figura materna que la cuidara la hacían sentir aún más vulnerable. La enfermedad, que era un golpe físico y emocional, se convirtió en un recordatorio constante de la desolación que sentía en su corazón. El tiempo en el hospital parecía transcurrir lentamente, arrastrándose entre las visitas de médicos y enfermeras, las interminables pruebas y la soledad que la acompañaba a todas horas. Mariana comenzó a acostumbrarse a la rutina del hospital, pero lo que nunca pudo acostumbrarse fue a la indiferencia de su familia. No había recibido una sola visita de Laura o Ernesto, y la idea de estar completamente sola en esos momentos de vulnerabilidad comenzó a convertirse en una angustia insoportable. Una mañana, después de una noche particularmente difícil, Mariana recibió una llamada de su madre. La voz de Laura, aunque distante, le ofreció un atisbo de consuelo. «Hola, hija, ¿cómo estás?» «He estado ocupada, pero he estado pensando mucho en ti», dijo su madre. Mariana, que había esperado escuchar algo más cálido, algo más cercano, intentó ocultar la frustración en su tono. «Estoy bien, mamá», dijo con voz quebrada, intentando sonar más fuerte de lo que realmente se sentía. «Solo me siento un poco cansada. Los médicos dicen que todo va a estar bien, pero no puedo evitar sentirme un poco sola». Hubo una breve pausa del otro lado de la línea. «Te entiendo, hija», respondió Laura, pero la respuesta no fue suficiente. Mariana había esperado más que solo palabras vacías. La realidad era que su madre había estado demasiado ocupada con su nueva vida para preocuparse de su hija enferma. En ese momento, la joven sintió el peso del abandono de manera más clara que nunca. No podía evitar preguntarse si alguna vez su madre se había preocupado verdaderamente por ella. Esa misma tarde, mientras Mariana descansaba en su cama de hospital, algo la hizo mirar el teléfono móvil. Un mensaje de texto de su madre apareció en la pantalla. «Mariana, tenemos que hablar. Ernesto y yo hemos decidido irnos de vacaciones con los niños. Creemos que será bueno para todos. Nos vamos la próxima semana». Las palabras resonaron en su mente como un eco cruel. Vacaciones. Laura y Ernesto se iban de vacaciones. No solo eso, sino que se llevarían a Lucas, su hermano menor, con ellos. Mariana estaba atrapada en el hospital, luchando contra una enfermedad seria, y su madre no solo no la acompañaba, sino que decidía irse de vacaciones con el resto de la familia. No podía creerlo. A pesar de todo lo que había vivido, de todo el dolor físico y emocional que sentía, su madre había optado por irse lejos, dejando a su hija en el hospital, completamente sola. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero no las dejó caer. En lugar de eso, respiró profundamente y apagó el teléfono. No quería hablar con nadie. No quería escuchar nada más. La traición era demasiado grande. Los días siguientes fueron aún más duros. Mariana pasaba las horas mirando el reloj, esperando alguna señal de su madre, esperando algún gesto que indicara que se arrepentía de irse, que iba a estar allí para ella, aunque solo fuera por un par de horas. Pero esos gestos nunca llegaron. Cada vez que Mariana miraba a su alrededor, veía a otros pacientes recibiendo visitas de sus seres queridos. Algunos tenían a sus padres, otros a sus amigos, siempre había alguien a su lado. Pero ella, a pesar de todo lo que estaba pasando, no podía contar con nadie. El sentimiento de abandono la envolvía cada vez más, como una manta pesada que no podía quitarse. Mientras tanto, en las redes sociales, Mariana veía las fotos que su madre y su padrastro publicaban en sus vacaciones. Allí estaban, en un lugar soleado, rodeados de palmeras, disfrutando del sol y la playa,
Lucas, con su rostro sonriente, parecía ser el centro de atención. Era evidente que estaban pasándola bien. Era como si la enfermedad de Mariana no existiera, como si ella no formara parte de la ecuación. Las fotos eran un recordatorio constante de su soledad, de la frialdad de su familia. La decepción de Mariana se convirtió en rabia. ¿Cómo podía su madre hacerle esto? ¿Cómo podía haberla dejado en un hospital sola, sin apoyo, solo para irse de vacaciones con la familia? La joven no podía entenderlo. ¿Qué tipo de madre haría eso? La ausencia de su familia se hizo más palpable que nunca. Aunque las enfermeras y médicos intentaban hacerla sentir lo más cómoda posible, Mariana no podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo fuera del hospital. La traición que sentía se convirtió en una herida profunda en su corazón, una que no sabía si podría sanar algún día. Estaba más sola que nunca, más perdida en un mar de emociones complejas que no lograba comprender. Una noche, mientras miraba las estrellas a través de la ventana del hospital, Mariana reflexionó sobre lo que había sucedido. Su madre, la mujer que siempre había sido su referente, la había abandonado en el momento en que más la necesitaba. Ya no podía pensar en ella de la misma manera. La traición de su madre la había marcado de forma irreversible. Era como si Mariana estuviera condenada a luchar sola, con todo el peso del abandono y la indiferencia. La familia que había conocido ya no existía. Los lazos que antes la unían a ellos parecían haberse roto para siempre. El tiempo en el hospital se había convertido en una rutina. Las paredes blancas de la habitación parecían cerrarse cada vez más, y el silencio de las noches largas la envolvía con la misma frialdad que la ausencia de su madre. Las visitas de Laura y Ernesto nunca llegaron, y aunque Mariana había tratado de ser fuerte, la soledad comenzó a consumirla. Su cuerpo se debilitaba día a día, pero era su alma la que más sufría, arrastrada por la indiferencia de su familia. Había momentos en los que se sentía tan sola que podía oír el eco de sus pensamientos en su cabeza. Se preguntaba si alguna vez saldría de aquel lugar. La enfermedad, aunque una amenaza constante, parecía ser solo una parte del sufrimiento emocional que cargaba en su interior. La traición de su madre aún la atravesaba como un cuchillo, y la rabia se mezclaba con una tristeza que no podía describir. Sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de Mariana. Un día, después de una noche especialmente difícil, algo en su interior se despertó. A pesar del dolor, a pesar de sentirse abandonada, algo en su corazón se negó a rendirse. Tal vez era la necesidad de encontrar una razón para seguir adelante, tal vez la desesperación la impulsaba a buscar cualquier chispa de esperanza. Lo cierto es que, en ese momento de profunda oscuridad, Mariana decidió que no podía dejar que la soledad la definiera. Comenzó a hablar más con las enfermeras, quienes, a pesar de ser profesionales, se convirtieron en figuras de consuelo en su vida. Cada conversación con ellas, por insignificante que pareciera, la llenaba de una sensación de humanidad que había perdido. Poco a poco, empezaron a ser más que meras cuidadoras, eran sus compañeras de lucha. Sus historias, aunque simples, la hacían sentir que no estaba completamente sola en el mundo. La gente de su alrededor comenzaba a convertirse en un refugio inesperado, un espacio donde no se sentía juzgada ni abandonada, sino vista. En una de las visitas, una de las enfermeras, Silvia, se sentó junto a ella y, al ver su rostro cansado y triste, le ofreció unas palabras que marcarían un punto de inflexión. A veces, el dolor nos enseña más que cualquier otra cosa, le dijo. Puede ser difícil verlo ahora, pero dentro de ti está la fuerza para superar esto, Mariana. El ser humano es increíblemente resiliente. A veces, es cuando menos lo esperamos, que descubrimos de qué estamos hechos. Las palabras de Silvia calaron profundo en Mariana. Quizás, pensó, había algo más que esperar de todo esto. Tal vez, si podía mirar más allá del sufrimiento, podría encontrar la fuerza para salir adelante. Silvia le sonrió antes de salir de la habitación, y por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió una pequeña chispa de esperanza. Días después, mientras descansaba en su cama, Mariana comenzó a reflexionar sobre sus propias palabras. La resiliencia. ¿Qué significaba para ella? Hasta ese momento,
Su vida había sido un constante intento de buscar consuelo y amor en los demás, pero quizás el verdadero desafío radicaba en encontrar esa fortaleza dentro de sí misma. Si su madre no estaba allí para apoyarla, si Ernesto se mantenía distante y su hermano Lucas era demasiado joven para comprender su dolor, entonces Mariana tendría que ser su propio refugio. Ya no podía esperar que los demás la salvaran, tenía que aprender a salvarse a sí misma. Esa idea comenzó a calar en su mente y, poco a poco, comenzó a tomar decisiones pequeñas pero significativas. Cuando el dolor la dejaba descansar por breves momentos, se levantaba y caminaba por el pasillo del hospital, aunque al principio sus piernas temblaban por el esfuerzo. Cada paso que daba, por pequeño que fuera, era un recordatorio de que aún tenía el control de su vida, que podía seguir adelante a pesar de las circunstancias. Los médicos, sorprendidos por su determinación, comenzaron a ver una mejora en su estado físico. No solo había una mejoría en su cuerpo, sino también en su actitud. Mariana comenzó a hablar de su enfermedad con menos miedo, más aceptación. Ya no estaba atrapada en la oscuridad de la soledad. Había comenzado a encontrar fuerza en su vulnerabilidad, a abrazar su dolor en lugar de huir de él. Aunque la soledad seguía siendo una presencia constante, ya no la definía. La enfermedad había tocado lo más profundo de su ser, pero también había dejado espacio para que floreciera algo nuevo, la resiliencia, esa capacidad humana de levantarse ante la adversidad. Mariana no sabía si su madre alguna vez comprendería lo que había vivido, pero eso ya no importaba tanto. La joven había aprendido que la vida no siempre seguía el camino que uno había planeado, pero eso no significaba que no pudiera seguir adelante. Su fortaleza estaba en sus manos, y nadie podía arrebatársela. El tiempo pasó, y Mariana comenzó a sentir que su cuerpo respondía a la lucha que había emprendido. A medida que mejoraba, también lo hacía su perspectiva sobre la vida. Aunque su madre seguía ausente, la joven comenzó a encontrar en sí misma la fuerza que antes había buscado en otros. Ya no dependía del amor o la validación de su madre. Estaba aprendiendo a confiar en su propia capacidad de sanar. Cada día, Mariana entendía un poco más lo que significaba ser fuerte. La resiliencia no era una cualidad que se encontraba en los demás, ni tampoco una respuesta rápida ante la adversidad. Era un proceso, un viaje personal que ella misma debía recorrer. Y aunque aún quedaba un largo camino por delante, por primera vez en mucho tiempo, Mariana sentía que tenía las herramientas para recorrerlo. El hospital había dejado de ser la prisión de soledad en la que Mariana había estado durante semanas. Cada día se levantaba con más fuerza, tanto física como emocional. Había pasado por mucho, y aunque aún tenía días difíciles, algo había cambiado dentro de ella. Ya no sentía el mismo vacío, ni la misma tristeza abrumadora que la había acompañado en los primeros días de su enfermedad. Había aprendido a no esperar más de aquellos que no sabían cómo darle lo que necesitaba, y esa lección, aunque dolorosa, la había liberado. El regreso a casa fue complicado. A pesar de que su salud había mejorado, el vacío de la ausencia de su madre y su padrastro aún estaba presente. Laura había intentado acercarse en los últimos días, aunque de manera superficial, como si quisiera borrar el tiempo perdido con una sonrisa forzada. Sin embargo, Mariana ya no podía ver a su madre de la misma manera. El abandono que había sentido no podía ser ignorado ni olvidado fácilmente. La joven comenzó a comprender que algunas heridas no sanan solo con el paso del tiempo, ni con gestos superficiales. A veces, las lecciones más duras de la vida llegan con la indiferencia de las personas que uno más quiere. Un día, mientras estaba en su habitación, mirando por la ventana hacia el jardín que nunca había visto con otros ojos, Mariana reflexionó sobre todo lo que había aprendido. El dolor físico ya era un recuerdo distante, pero el emocional seguía ahí, como una cicatriz que no desaparece con el tiempo. Sin embargo, entendió que no era necesario que las cicatrices desaparecieran. Al contrario, esas marcas representaban algo importante, su capacidad de sanar, su resistencia ante lo inesperado. La ausencia de su madre y la traición de su padrastro la habían dejado más fuerte. Mariana comprendió que había aprendido una lección fundamental: uno no puede depender de los demás para encontrar su valor o su propósito. Las personas que más amas pueden fallarte, y eso no tiene que ser un reflejo de tu propio valor. Durante todo su tiempo en el hospital,
había aprendido a depender de sí misma, a confiar en su capacidad para superar las dificultades, sin importar las circunstancias externas. El rechazo de su familia le había mostrado la realidad de las relaciones humanas. A veces, no importa cuánto des o cuánto esperes de los demás. La gente no siempre te brindará el amor o el apoyo que esperas, y eso no hace que tu dolor sea menos válido. Lo que realmente importaba, lo que realmente le había dado fuerza en ese momento de vulnerabilidad, era su capacidad para sostenerse a sí misma. Había decidido dejar de esperar a que alguien viniera a salvarla, a que su madre finalmente se arrepintiera y la abrazara como ella necesitaba. Mariana entendió que no podía esperar más de personas que no sabían ofrecerle lo que ella merecía. La lección que aprendió fue que el verdadero amor propio surge cuando dejas de depender de los demás para definir tu valor. Aunque aún la dolía la ausencia de su madre, entendió que ella misma debía ser su propio apoyo, su propio refugio. La capacidad de ser fuerte no venía de aferrarse a las personas, sino de aprender a sostenerse a uno mismo, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Mariana comenzó a tomar decisiones más conscientes sobre su vida. Estudió con más dedicación, comenzó a hacer ejercicio para recuperar su energía, y lo más importante, comenzó a rodearse de personas que realmente la valoraban. No necesitaba la aprobación de su madre ni de Ernesto. Lo que más importaba era que ella había aprendido a mirarse al espejo y sentirse orgullosa de lo que veía. Ya no dependía de las palabras vacías de su madre ni de los gestos de cariño forzados. Había encontrado su propia fuerza, y eso le daba más paz que cualquier palabra o gesto que pudiera venir de ellos. Un día, después de varios meses de reflexión, Mariana se sentó frente a su madre. Laura había intentado una vez más acercarse a ella, pidiéndole disculpas por todo lo que había pasado, pero Mariana ya no buscaba consuelo en esa disculpa. Lo que pasó no se puede borrar con palabras, dijo Mariana, su voz firme pero serena. No puedo seguir esperando que las cosas cambien. No necesito tus disculpas, mamá. Lo que necesito es seguir adelante con mi vida, y eso es lo que voy a hacer. Laura la miró, sorprendida por la claridad en su voz, pero Mariana ya no se sentía culpable por no responder a las expectativas que su madre tenía sobre ella. Sabía que su vida no debía estar a la espera de que otros le dieran lo que necesitaba. Ya había encontrado dentro de sí misma lo que había estado buscando en los demás. El proceso de sanar, de reconstruirse, había sido largo y complicado, pero Mariana sabía que, a partir de ese momento, sería más difícil que alguien la hiciera sentir que no valía la pena. Había aprendido, en la soledad y el abandono, que el amor propio era el pilar sobre el que construiría su futuro. Nadie podía arrebatárselo. El tiempo, aunque sanador, no había borrado por completo las huellas del dolor que Mariana había vivido. Las secuelas emocionales de su enfermedad y el abandono de su familia seguían presentes, pero ya no la definían. Había pasado por un proceso de transformación que la había llevado a entender, de una vez por todas, que su valor no dependía de los demás. Había descubierto que, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra, la fortaleza interior podía ser una fuente inagotable de energía para superar cualquier obstáculo. Después de meses de recuperación, tanto física como emocional, Mariana comenzó a tomar las riendas de su vida de una manera que nunca antes había hecho. La joven que había entrado al hospital quebrantada y vulnerable, que había sido rechazada por su propia madre, ahora se levantaba con una determinación nueva. Ya no se trataba de sobrevivir. Ahora se trataba de vivir, de abrazar la vida con todas sus dificultades y sorpresas, y de seguir adelante a pesar de lo que había quedado atrás. Decidió que, para seguir adelante, debía reconstruir su futuro. Había comprendido que la vida no era solo una secuencia de eventos aleatorios que nos suceden sin control, era un camino que podía redirigirse, siempre y cuando uno tuviera la valentía de cambiar la dirección. Y así fue como comenzó a planificar su regreso a la universidad, una decisión que había pospuesto por mucho tiempo debido a su enfermedad y a la falta de apoyo emocional. Pero ahora, después de todo lo vivido, no podía permitirse seguir esperando. Inscribirse en un nuevo semestre fue solo el primer paso. Mariana también se adentró en nuevas actividades, se unió a un grupo de apoyo para jóvenes que enfrentaban enfermedades crónicas y, por primera vez en años, comenzó a socializar con personas que la valoraban por lo que era y no por lo que otros esperaban de ella.
Fue en ese grupo de apoyo donde Mariana descubrió algo aún más importante: no estaba sola. Había otras personas que, al igual que ella, habían enfrentado momentos de abandono, dolor y pérdida, pero habían encontrado en la solidaridad de los demás una fuente de fortaleza renovada. Era sorprendente cómo, a través de esas conexiones, Mariana empezó a sentirse más completa, más conectada con el mundo. En cada encuentro, compartían sus historias, sus luchas y sus victorias. A veces, solo necesitaban escuchar a alguien decir que todo estaría bien, que aún había tiempo para reconstruir lo que se había perdido. Y así, Mariana encontró un propósito renovado, uno que no dependía de la aceptación de su madre ni de la aprobación de nadie más. Ya no buscaba encajar en un molde ajeno, sino que quería ser la mejor versión de sí misma, y eso solo dependía de ella. El tiempo siguió su curso, y con cada día que pasaba, Mariana se sentía más capaz de enfrentar los desafíos de la vida. La universidad no fue fácil, pero estaba decidida a cumplir sus sueños. Aunque su salud seguía siendo un tema que debía cuidar, su mente estaba más fuerte que nunca. Estaba determinada a construir una carrera, a desarrollar su pasión por la psicología y a ayudar a otros que, como ella, se habían sentido perdidos y abandonados en algún momento de sus vidas. Pero lo más importante fue lo que ocurrió dentro de ella: había sanado. No en el sentido tradicional de olvidar lo que había pasado, sino en el sentido de aprender a vivir con esas cicatrices, con esas marcas, y usarlas como parte de su identidad. Mariana había comprendido que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo dejar que ese pasado influyera en su futuro. Aceptó que no tenía control sobre las decisiones de los demás, pero sí sobre su capacidad de seguir adelante. El encuentro con su madre, después de todo lo que había pasado, ocurrió meses más tarde. Laura intentó, una vez más, acercarse a su hija, pero Mariana ya no la necesitaba de la misma manera. «Mamá», dijo Mariana con una calma sorprendente, «no necesito que me pidas perdón por lo que hiciste. Lo que hice fue aprender a vivir sin esperar nada de ti, a ser mi propia fuerza. Y eso es lo que quiero que sepas». Las palabras de Mariana fueron un cierre definitivo para ella. Ya no esperaba más de Laura. Ya no sentía la necesidad de que su madre la validara. Su valía ya no dependía de los demás, y eso era lo que le había dado verdadera paz. Si bien la relación con su madre no sería como antes, Mariana entendió que, al final, lo más importante era su propio bienestar y cómo había aprendido a reconstruir su vida desde las cenizas. El camino de la resiliencia que Mariana había recorrido la había convertido en una persona distinta, más fuerte, más sabia y más consciente de su propio poder. En el futuro, no había lugar para el sufrimiento que la había marcado. Solo había espacio para el crecimiento, para el amor propio y para la búsqueda de nuevas oportunidades. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse completa, y esa sensación de libertad era, por fin, el verdadero cierre de su historia. Mariana se miró al espejo, sonrió y pensó en todo lo que había logrado. Ya no era la joven quebrada que había entrado al hospital. Ahora era una mujer fuerte, capaz de transformar cualquier dolor en una oportunidad para crecer. Su futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para enfrentar lo que viniera. Lo que había aprendido no podía ser arrebatado, la fortaleza, el amor propio y la resiliencia que había cultivado dentro de sí misma serían su mayor legado.